En nuestro espacio de salud de hoy vamos a hablar de migrañas. Atención, porque esto nos interesa a muchos que somos los que padecemos este tipo de dolencias. Y además vamos a hablar de migrañas con la neuróloga de Policlínica Guipúzcoa, Ane Mínguez, que está con nosotros al otro lado del teléfono. Ane, eguerdión. Guardión, buenos días, Un Eduardo. placer saludarte para hablar de migrañas. A menudo equivocamos migraña con cefalea. Atención, pero no son lo mismo. ¿Qué síntomas nos indican que estamos ante una migraña? Ane. Bueno, pues es una pregunta muy buena. Gracias, para empezar, por darnos esta oportunidad un poco de hablar de la migraña, porque realmente la migraña es un tipo de cefalea. Cefalea es dolor de cabeza, pero poniéndole un nombre un poquito más científico. Entonces, en la migraña tenemos cefalea, tenemos dolor de cabeza, pero tenemos más cosas aparte del dolor de cabeza. Entonces, dentro del grupo de las cefaleas se engloba la migraña con otro tipo también de cefaleas. Uh-huh. Y si lo que queremos es diferenciar migraña de otro tipo de dolores de cabeza, pues tendríamos que ir un poco a las características de cómo es el dolor de cabeza y qué es lo que acompaña, porque normalmente el dolor de cabeza que ocurre durante la migraña suele ser de una localización un poquito más unilateral, quiere decir más hemicraneal, con un carácter un poco más pulsátil, una intensidad, pues eso, ya un poco moderada severa, que empeora con el movimiento, que puede ir acompañado pues de náuseas, de vómitos, de molestia con la luz, los sonidos, y al final si este tipo de dolor de cabeza con estos síntomas y otros que a veces son un poquito más vagos ocurren durante más o más de 5 veces, podríamos llegar al diagnóstico de migraña. Uh-huh. O sea, que en este caso la diferencia de una cefalea es precisamente eso, los síntomas, ¿no? Eso es, las O las características características. del propio dolor de cabeza para diferenciarlo de otros tipos de dolor de cabeza y Uh-huh. luego que efectivamente en la migraña sí tenemos dolor de cabeza, pero también hay otros síntomas como cierta irritabilidad o avidez por ciertos alimentos, una actitud un poquito más errática o un poco más que nos cuesta un poco más pensar, más actuar. Son síntomas vagos que normalmente no solemos relacionar con el dolor de cabeza, pero que están relacionados con el propio proceso de la migraña. Muy bien. ¿Y a qué edad y en qué casos se suele manifestar más a menudo la migraña? Bueno, pues realmente la migraña está ahí desde que nacemos y a día de hoy también nos morimos. El paciente con migraña, la persona con migraña nace y muere migrañoso. Lo que pasa que puede Ah. haber factores que lleguen a desencadenar las crisis de migraña o no. En principio, a nivel global, lo que se considera es que afecta al 14% de la población general, con un claro predominio en mujeres, y que es la primera causa de discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, entre los 16 y 50 años en los países desarrollados. Entonces, estamos hablando de edades que tienen un gran impacto tanto a nivel personal como desarrollo social, laboral, etcétera. Entonces, sí que hay un impacto importante económico sobre el individuo y también sobre la sociedad. Estamos en Pero época... Sí, sí, sí. sí, 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 no, no, continúa. por padecer lo podemos padecer a cualquier edad, desde niños hasta muy mayores. Y en esta época en la que estamos, viviendo como estamos y atravesando una pandemia, el desarrollo de enfermedades neurológicas, no sé si ha sufrido un aumento, si ha habido más casos de cefaleas o de migrañas. Sí, la verdad es que yo creo que la pandemia ha mermado la calidad de vida de prácticamente todas las personas, ¿no? Y con ello al final sí que afloran nuestras debilidades con mayor facilidad. Y en los pacientes con migraña en general sí que han tenido más crisis de migraña, aunque, bueno, curiosamente también los hay que han notado una reducción, porque debido a la paralización de la actividad laboral en algunos sectores sí que les ha disminuido el estrés y sí que han notado que efectivamente ese factor que tenían antes ya no lo tienen y con ello han disminuido las crisis de migraña y de dolores de cabeza. Pero en general, aunque esto es así un poco una nota curiosa, en Sí. general sí que ha habido un empeoramiento y sí que ha habido una mayor prevalencia de crisis de migraña. En nuestro espacio de salud de hoy, en Más de Uno Guipúzcoa, hablamos con la neuróloga de Policlínica Guipúzcoa, Ana Mínguez, y hablamos sobre migrañas. Además, Ana está especializada en dolor facial, craneal y cefaleas. ¿Qué avances ha habido en este sentido? Porque la ciencia avanza a pasos agigantados.
Efectivamente, la ciencia evoluciona y tenemos que estar ahí para seguir un poco el hilo y en este sentido yo creo que uno de los avances muy importantes, aparte de lo que es conocer un poco la razón del dolor, por qué se produce el dolor, etcétera, eh, al final en el tratamiento del dolor no es solo lo objetivable, qué es lo que produce el dolor, sino cuál es la repercusión que está teniendo ese dolor en la persona. Y yo creo que cada vez le estamos dando mayor valor a esa repercusión que tiene la dolencia e intentar paliarla con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la persona que lo padece, ¿no? Porque a veces igual tendemos a decir, bueno, pero no vemos nada en la imagen que te esté produciendo esto, o sea, qué tranquilidad. Pero claro, si estamos con dolor, realmente tenemos que ver cómo le está repercutiendo y en qué le podemos ayudar, aunque hayamos descartado que pueda ser otra cosa, ¿no? Es un Claro. poco intentar conocer la necesidad del paciente para poder ofrecerle lo que necesita. Entonces, ese cambio de mentalidad de intentar ajustar a la necesidad del paciente, yo creo que ha sido un paso muy importante en el área del dolor. Y para eso están las terapias y los fármacos. Pero ¿qué nuevas terapias y fármacos están ensayando para mejorar las migrañas y las cefaleas en estos momentos? Bueno, pues en estos momentos el abanico de posibilidades se ha extendido de tal forma que a día de hoy casi estamos como en la línea de poder ajustar el tratamiento a las características tanto de la persona como de la enfermedad que padezca. Y es verdad que recientemente han salido al mercado nuevos fármacos creados específicamente para bloquear el proceso que ocurre, por ejemplo, durante las crisis de migraña, con resultados francamente prometedores. Son los llamados anticuerpos monoclonales contra el CGRP, que es una proteína que participa en ese proceso de la migraña. Estos son tratamientos farmacológicos nuevos, pero lo que decíamos antes, cada vez se es más consciente de que la migraña no es solo un dolor de cabeza, sino que hay más síntomas y que esos síntomas pueden llegar a ser incapacitantes. Y poder conocer los factores que agravan o atenúan esos síntomas son los que ayudan a que podamos tratar al paciente de una forma un poquito más holística, ¿no? Intentando no únicamente en disminuir la frecuencia de días o de intensidad del dolor de cabeza, que también, sino intentar tratarlo pues también con hábitos de vida, intentar modular según las necesidades que tenga el paciente o con actividad física o con una alimentación un poquito más dirigida o con terapias un poco más de biofeedback, bueno, no sé, es un poco ver al paciente no como la enfermedad que tiene, sino como la persona en sí, con todas sus características, para intentar adecuarnos a su necesidad. ¿Cómo se está abordando, por ejemplo, la forma o de forma multidisciplinar la detección y el tratamiento de las enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, Anne? Bueno, pues sabemos que las enfermedades neurológicas son enfermedades que en muchos casos suelen generar lo que decíamos, ¿no? Una discapacidad física, intelectual y social importante. Y con esto, pues conlleva una disminución de la calidad de vida importante del que lo padece, pero también de sus familiares y de los convivientes más cercanos. Entonces, mediante un manejo multidisciplinar, al final lo que engloba un manejo multidisciplinar es una atención holística para que la detección sea más temprana, para promover una atención y un tratamiento más ajustados a lo requerido. Y a día de hoy cada vez está más de moda trabajar en equipo porque se sabe que uno solo normalmente Claro. no avanza lo suficiente como comparando con un equipo de gente diferente. Ujú. Entonces se considera que para una actuación efectiva, eficiente, los modelos colaborativos, los multidisciplinares, que estén coordinados, que conozcan los recursos sanitarios y sociales que tenemos, son los que mejor se adecuan a la atención óptima del paciente. Entonces, de ahí un poco la necesidad que vemos de ese abordaje multidisciplinar. Muy bien. ¿Y cómo se consigue compaginar el trabajo con los ensayos clínicos y la investigación activa? Porque no tiene que ser fácil, ¿no? Fácil no, lo que pasa que es verdad que cuando uno quiere algo, pues si pone los medios yo creo que es más fácil conseguirlo. Claro. Y la Entonces, pasión también, ¿no? eso es, yo creo que es la ilusión, la paciencia, la dedicación, el esfuerzo, la capacidad de organización y sobre todo si te encuentras con compañeros que van un poco, que son un poco del mismo estilo, al final es Claro. todo mucho más fácil, ¿no? Porque cuando uno está ahí un poco más bajito, si el otro va tirando, pues bueno, entre todos vamos haciendo mucho más que si fuera uno solo. Entonces yo creo que es un poco
poco el concepto grupal y sobre todo la ilusión y las ganas y la dedicación. Y luego lo mucho que anima el ver cómo va evolucionando la investigación en el campo de las migrañas en los últimos tiempos, ¿no? Esto va avanzando mucho. Y ya para terminar, Anne, ¿cree que la pandemia va a repercutir sobre la aparición, por ejemplo, de nuevas enfermedades neurodegenerativas en los próximos meses, en los próximos años, o no? Sí, yo creo que es la pregunta del millón. Yo creo que a día de hoy nos falta conocimiento y experiencia como para dar una respuesta categórica a esa pregunta. Yo creo que todavía, aunque llevemos un año, todavía estamos estamos en ello como para decir, como para poder afirmar nada. Creo que por lógica el cambio brusco de rutina, el impacto económico, la dificultad para socializar de la forma tradicional sí que están produciendo estragos en parte de la población y sobre todo en la parte de la población más vulnerable o con menos recursos de salud. Sí que yo creo que sí que va a haber un impacto que todavía no hemos visto las consecuencias, pero como para responder de forma categórica así con una frase, yo creo que todavía estamos muy a las puertas de saberlo. 943-00-2800 es el teléfono de Policlínica Guipúzcoa y allí es donde trabaja este equipo y esta neuróloga que ha compartido unos minutos de radio hoy con nosotros para hablarnos sobre las migrañas, Anne Mínguez. Anne, un verdadero placer, de verdad, muchísimas gracias. Igualmente, Eduardo, igualmente. Que Muchísimas vaya todo gracias. muy bien y que volvamos a coincidir, ¿de acuerdo? Eso es. Muchas Suerte, gracias, hasta Eduardo. pronto, Hasta agur. luego. Adiós.